Una camarera tímida saluda en lengua de señas a una clienta sorda. Lo que nadie sabía era que esa mujer era la madre de un billonario. Su gesto simple desataría una cadena de eventos que cambiaría vidas para siempre. El restaurante Imperial no era simplemente un lugar donde la gente venía a comer. Era un escenario donde el poder se exhibía, donde los negocios millonarios se cerraban entre platos de comida que costaban más que el salario mensual de una familia promedio, y donde cada detalle había sido diseñado para recordarle a los comensales que estaban en un espacio de exclusividad absoluta. Laura Méndez llevaba el peso de la bandeja con manos que temblaban imperceptiblemente. No por el peso físico de las copas de cristal que transportaba, sino por la presión invisible que cada turno le imponía. Había algo en la atmósfera del restaurante que le recordaba constantemente que no pertenecía a ese mundo, que era solo una visitante temporal en un universo de lujo donde un solo error podía costarle todo. «Mesa 12, Laura». La voz de Patricia cortó sus pensamientos. Su supervisora la miraba con esa expresión que había aprendido a descifrar durante meses de trabajo. Una mezcla de impaciencia y advertencia silenciosa. «Son clientes VIP. El señor Castellanos viene con su familia. Nada de errores». El nombre resonó en su memoria. Sebastián Castellanos. Incluso alguien como ella, que vivía en los márgenes de ese mundo de riqueza, había escuchado ese nombre. Dueño de una de las empresas tecnológicas más importantes del país, su rostro aparecía regularmente en revistas de negocios y portales de noticias, pero para Laura, él era simplemente otro cliente más en un mar de rostros que la miraban sin verla realmente. Se acercó a la mesa con pasos medidos, consciente de cada movimiento. La mesa 12 estaba estratégicamente ubicada junto a los ventanales que daban a la ciudad iluminada, un privilegio reservado solo para los comensales más importantes. Ricardo Montes, el gerente del restaurante, ya estaba allí, con esa sonrisa profesional que reservaba exclusivamente para clientes de alto nivel. «Señor Castellanos, es un honor tenerlo nuevamente con nosotros», decía Ricardo con una reverencia que bordeaba lo excesivo. Laura mantuvo la cabeza ligeramente inclinada mientras se acercaba, una postura que había adoptado como mecanismo de defensa. Ser invisible era más seguro que arriesgarse a llamar la atención. Colocó las copas sobre la mesa con precisión practicada, sus manos trabajando con una eficiencia que había perfeccionado a través de incontables turnos. Fue entonces cuando la vio. Entre los comensales estaba una mujer de edad avanzada, con un porte que hablaba de elegancia natural más que de ostentación deliberada. Su cabello plateado estaba recogido con sencillez, y sus ojos observaban el restaurante con una mezcla de curiosidad y algo más. Algo que Laura reconoció instantáneamente, porque lo había visto en otros rostros, en otros contextos. La sensación de estar presente pero desconectada del mundo sonoro que la rodeaba. La mujer estaba mirando a su alrededor, tratando de seguir la conversación que se desarrollaba en la mesa, pero Laura notó la ligera tensión en su postura, la manera en que sus ojos se movían de un rostro a otro, buscando pistas visuales para compensar lo que sus oídos no podían captar. Sebastián Castellanos estaba hablando con Ricardo sobre el menú. Su voz tenía esa confianza tranquila que solo el éxito y el dinero pueden proporcionar. A su lado estaba un hombre más joven que Laura supuso era su hermano, por el parecido físico. Este último parecía menos interesado en la conversación sobre comida y más enfocado en su teléfono. Laura terminó de colocar las copas y estaba a punto de retirarse discretamente cuando algo en su interior se detuvo. Miró nuevamente a la mujer mayor. Vio cómo trataba de seguir la conversación. Vio la pequeña sonrisa que mantenía para ocultar su desconexión del diálogo que fluía a su alrededor. Y en ese momento, Laura tomó una decisión que cambiaría absolutamente todo. Se movió ligeramente para quedar en el campo visual de la mujer mayor. Esperó un momento hasta que sus ojos se encontraron. Y entonces, con movimientos suaves pero precisos, levantó las manos y comenzó a señar. «Buenas noches. Bienvenida». Las palabras nunca salieron de sus labios, pero sus manos las pronunciaron con claridad perfecta en lengua de señas. El efecto fue instantáneo y devastador. La mujer mayor se quedó completamente inmóvil, sus ojos abriéndose con una mezcla de shock y algo que parecía ser alegría pura. Su boca formó una pequeña O de sorpresa, y sus propias manos comenzaron a moverse, casi involuntariamente en respuesta. «Tú»,
¿Sabes señas? La conversación en la mesa se detuvo abruptamente. Sebastián Castellanos dejó de hablar con Ricardo a mitad de una frase, su atención completamente capturada por la interacción entre su madre y la camarera tímida que segundos antes había sido prácticamente invisible para él. Ricardo también se había quedado paralizado, su expresión profesional resquebrajándose momentáneamente con confusión. Patricia, quien observaba desde su posición cerca de la entrada de la cocina, se había adelantado un paso, claramente preocupada de que algo estuviera saliendo mal. Pero Laura ya no estaba pensando en protocolos o en las reglas no escritas sobre cómo una camarera debía comportarse. Sus manos continuaron moviéndose, respondiendo a la mujer con una fluidez que hablaba de años de práctica. Sí, señora. Mi hermano es sordo. Crecí aprendiendo lengua de señas. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de doña Victoria. Sus propias manos temblaban ligeramente mientras señaba de vuelta, y su rostro se había transformado completamente. Ya no había rastro de la sonrisa educada pero distante que había mantenido antes. Ahora había emoción genuina, conexión real. Hace años que nadie me habla en mi propio idioma fuera de mi casa, señó la mujer, y una lágrima rodó por su mejilla. Sebastián se había puesto de pie, mirando entre su madre y Laura, con una expresión que Laura no pudo descifrar completamente. No era ira, pero tampoco era la indiferencia que usualmente veía en los rostros de los clientes ricos. Era algo más complejo, algo que parecía una mezcla de sorpresa, conmoción y tal vez algo de vergüenza. ¿Qué está pasando?, preguntó Diego, el hermano menor, finalmente despegando la vista de su teléfono. ¿Por qué mamá está llorando? Ricardo se había acercado rápidamente, su expresión profesional firmemente de vuelta en su lugar, pero Laura podía ver la tensión en sus hombros. Señor Castellanos, lamento profundamente si hay algún problema. Puedo asegurarle que... No hay problema, interrumpió Sebastián, su voz sonando extraña incluso para él mismo. Estaba mirando a Laura con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente visible y vulnerable. Mi madre es sorda. Y aparentemente su camarera es la primera persona en este restaurante, en todos los años que hemos venido aquí, que se ha tomado la molestia de comunicarse con ella en su propio idioma. El silencio que siguió fue tan denso que Laura podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Patricia se había acercado más, claramente insegura de si debía intervenir o esperar instrucciones. Doña Victoria tomó las manos de Laura entre las suyas, sus ojos aún húmedos con lágrimas. Señó algo más, y aunque Laura respondió, Sebastián interrumpió. «Puedes decir en voz alta lo que mi madre está diciendo». Su voz era suave, pero había una urgencia en ella que Laura no esperaba. Mi hermano y yo nunca aprendimos lengua de señas completamente. Entendemos algunas señas básicas, pero no lo suficiente para conversaciones complejas. Esa admisión cayó sobre la mesa como una piedra en agua quieta. Laura vio algo cruzar el rostro de Sebastián, algo que parecía vergüenza genuina. Laura tragó saliva, su timidez natural luchando contra el instinto de honrar la petición de comunicación que se le estaba haciendo. Ella dice que hace años que nadie fuera de su intérprete personal la trata como a una persona completa. Dice que usualmente la gente habla sobre ella como si no estuviera presente. O hablan con ustedes, ignorándola completamente. El impacto de esas palabras fue visible. Diego dejó caer su teléfono sobre la mesa. Sebastián se dejó caer de vuelta en su silla, como si sus piernas hubieran dejado de sostenerlo. Y en sus rostros, Laura vio el momento exacto en que la realización los golpeó. Habían estado haciendo exactamente eso durante años. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sebastián, su voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo hemos estado trayendo a nuestra madre aquí, tratándola como un accesorio en nuestras cenas de negocios? La pregunta no estaba dirigida a Laura, pero flotaba en el aire como una acusación autoimpuesta. Doña Victoria señó algo más, y esta vez Laura no esperó a que le pidieran traducir. Dice que no los culpa, que el mundo no está diseñado para personas como ella, y que se ha acostumbrado a existir en los márgenes del sonido. El silencio que había caído sobre la mesa 12 del restaurante imperial era del tipo que hace que el tiempo parezca detenerse. Laura podía sentir las miradas de otros comensales girando discretamente hacia ellos, atraídos por la escena inusual de una camarera sosteniendo las manos de una cliente mientras lágrimas rodaban por las mejillas de ambas mujeres. Ricardo se había quedado completamente inmóvil.
su cerebro claramente trabajando a toda velocidad para determinar si esta situación era una crisis o una oportunidad. Patricia había dado varios pasos más cerca, su expresión mostrando preocupación genuina mezclada con confusión profesional. Sebastián seguía mirando a Laura con esa intensidad que la hacía sentir como si estuviera siendo vista por primera vez en su vida. No como una camarera o un rol, sino como una persona completa. Era incómodo y liberador al mismo tiempo. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente, su voz mucho más suave que antes. Laura Méndez, señor, respondió ella, sintiendo su timidez natural tratando de reclamar su posición. Quería encogerse, volverse invisible nuevamente, pero las manos de doña Victoria aún sostenían las suyas con una firmeza que la anclaba al momento. Laura, repitió Sebastián, como si estuviera probando el nombre. Se volvió hacia su madre e intentó torpemente hacer algunas señas básicas. Laura pudo ver que conocía el alfabeto manual y algunas señas simples, pero su comunicación era fragmentada, incompleta. Mamá, lo siento. Las palabras fueron en voz alta, pero sus manos intentaron acompañarlas con señas que eran tan básicas que casi dolía verlas. Doña Victoria miró a su hijo con una expresión que contenía décadas de emociones no expresadas. Laura sintió el peso de ese momento, la necesidad urgente de estas dos personas de comunicarse realmente por primera vez en quizás años. Sin pensarlo conscientemente, comenzó a señalar lo que Sebastián estaba intentando expresar, dándole las palabras correctas en el idioma de su madre. Mamá, siento no haber aprendido tu idioma. Siento haberte tratado como si fueras invisible. Doña Victoria señaló algo en respuesta, sus movimientos llenos de emoción. Laura tradujo, su voz temblando ligeramente. Ella dice que nunca te culpó. Dice que entendía que estabas ocupado construyendo tu imperio, que Diego tenía su propia vida, pero que cada día se sentía más sola, incluso rodeada de familia. Diego se había puesto pálido. Mamá siempre tiene un intérprete en casa, dijo defensivamente, pero su voz carecía de convicción. Pensé que eso era suficiente. Laura señaló esas palabras para doña Victoria, quien respondió con una serie de señas rápidas y apasionadas. Laura tragó saliva antes de traducir. Ella dice que tener un empleado que traduce no es lo mismo que tener hijos que puedan hablar contigo directamente. Dice que ha pasado años escuchándolos hablar sobre ella en tercera persona, como si no estuviera presente, esperando que el intérprete le traduzca lo que dijeron sobre ella, no a ella. El impacto de esas palabras fue como una bomba silenciosa. Laura vio cómo Sebastián cerraba los ojos, cómo Diego se llevaba las manos al rostro, y en ese momento entendió que no estaba simplemente traduciendo palabras, estaba siendo testigo del desmoronamiento y posible reconstrucción de una familia. Señor Castellanos, la voz de Ricardo cortó el momento, claramente incómodo con la dirección emocional que había tomado la velada. Tal vez deberíamos proceder con su orden. No queremos que su cena se... Ricardo. Sebastián lo interrumpió sin mirarlo, sus ojos aún fijos en su madre. Silencio, por favor. El gerente se tensó visiblemente ante el tono, pero asintió y retrocedió, aunque Laura podía ver la confusión en su rostro. Esto no era como se suponía que funcionaran las cosas en el restaurante imperial. Doña Victoria señaló algo más, mirando directamente a Laura. Esta vez, Laura sintió las palabras resonar en su propio corazón. Gracias por verme. Gracias por recordarme que existo más allá del silencio. Antes de que Laura pudiera detenerlas, las lágrimas comenzaron a rodar por sus propias mejillas. Ella me recuerda a mi hermano, susurró, más para sí misma que para nadie más, a cómo la gente lo trata como si fuera menos porque no puede escuchar. Sebastián se inclinó hacia adelante. Tu hermano es sordo. Laura asintió, limpiándose las lágrimas rápidamente, avergonzada por su muestra de emoción en el trabajo. Tiene la misma edad que yo. Gemelos. Crecimos juntos aprendiendo dos idiomas al mismo tiempo, el hablado y el señado. Para mí siempre fue natural. No era algo especial, solo era como hablábamos en casa. ¿Dónde está ahora?, preguntó Diego, su voz mostrando interés genuino por primera vez. Trabaja en una fábrica, respondió Laura. Es brillante, podría hacer mucho más, pero las oportunidades para personas sordas son limitadas. La mayoría de los empleadores ni siquiera consideran su solicitud cuando ven que necesita intérprete. Doña Victoria señaló algo con urgencia,
Y Laura tradujo. Dice que conoce esa lucha. Dice que incluso con todo el dinero de su familia, se siente invisible en su propio mundo. Sebastián se frotó el rostro con ambas manos, claramente abrumado. Toda mi vida pensé que estaba siendo un buen hijo. Le di a mamá todo lo que el dinero puede comprar. La mejor casa, los mejores médicos, intérpretes profesionales las 24 horas. Pero nunca le di lo único que realmente importaba. ¿Más qué?, preguntó Patricia suavemente, ahora completamente absorbida en la escena. Mi tiempo, mi atención, mi esfuerzo por aprender su idioma. Sebastián miró a Laura. ¿Qué tan difícil es aprender lengua de señas? Laura consideró la pregunta cuidadosamente. Para comunicación básica, algunas semanas de práctica dedicada. Para ser fluido, meses o años, dependiendo del compromiso. Pero lo más importante no es la perfección técnica, es el esfuerzo, el mostrarle a la persona sorda que importa lo suficiente como para aprender su forma de comunicación. Doña Victoria señó algo más. Sus movimientos llenos de emoción contenida durante años. Laura tradujo. Ella dice que nunca pidió perfección, solo quería que sus hijos intentaran. Solo quería ser parte de las conversaciones familiares sin necesitar un intermediario. Diego se había puesto de pie bruscamente. «Necesito aire», murmuró, y se alejó hacia el balcón del restaurante, claramente abrumado por la revelación de cuánto daño inadvertido habían causado. Sebastián lo observó irse. Luego volvió su atención a Laura. «¿Trabajas aquí todas las noches?» «5 noches a la semana, señor», respondió Laura, preguntándose a dónde conducía esta conversación. «¿Y si te ofreciera un trabajo diferente?» Sebastián se inclinó hacia adelante, su mente empresarial claramente comenzando a trabajar. ¿Algo que usara tus habilidades reales, en lugar de desperdiciarlas sirviendo mesas? Ricardo dio un paso adelante, claramente alarmado. «Señor Castellanos, Laura es una empleada valiosa aquí. ¿No podemos simplemente... ¿Puede ofrecerle lo que yo puedo ofrecerle?» Sebastián lo cortó, su voz adquiriendo ese tono de autoridad que había construido su imperio. ¿Puede ofrecerle un salario que refleje su habilidad bilingüe? ¿Puede darle una posición donde su talento sea valorado y no simplemente un accidente conveniente? Laura sintió el pánico comenzando a crecer en su pecho. Esto estaba escalando demasiado rápido. «Señor, yo no sé qué tipo de trabajo. Necesito a alguien que pueda ayudarme a aprender lengua de señas correctamente», dijo Sebastián. «Alguien que pueda estar con mi madre cuando yo no puedo. Alguien que entienda su mundo. Pero más que eso, necesito que me ayudes a construir algo». «¿Construir qué?», Laura preguntó completamente perdida. «Un programa». Los ojos de Sebastián brillaban con la intensidad que probablemente había precedido cada una de sus ideas exitosas. «En mi empresa, empleamos a miles de personas. Pero nunca he visto a un solo empleado sordo. ¿Sabes por qué? Porque nunca pensamos en hacerlo accesible. Nunca consideramos que estábamos excluyendo a un segmento completo de la población». Doña Victoria había estado observando los labios de su hijo, tratando de seguir lo que decía. Laura señó un resumen para ella, y vio cómo los ojos de la mujer mayor se abrían con sorpresa y algo que parecía esperanza. «Mi hermano», Laura dijo lentamente, apenas atreviéndose a creer lo que estaba escuchando, «es ingeniero de formación. Se graduó con honores, pero nadie lo contrata porque no quieren lidiar con proporcionar intérpretes o hacer adaptaciones». «¿Qué tipo de ingeniería?», preguntó Sebastián inmediatamente. «Sistemas, programación. Es brillante con las computadoras». Laura sintió su corazón acelerándose. Pero después de 100 solicitudes rechazadas, dejó de intentarlo. Sebastián sacó su teléfono. «Dame tu número. Necesito hablar con Recursos Humanos mañana mismo. Y necesito que traigas a tu hermano a mi oficina esta semana». «Espere». Laura levantó las manos, abrumada. «Esto es demasiado. Yo solo quería ser amable con su madre. No esperaba...» «Exactamente», Sebastián la interrumpió, su voz volviéndose más suave. «No esperabas nada. Hiciste algo amable simplemente porque era lo correcto. ¿Sabes cuántas personas en mi mundo hacen cosas sin esperar algo a cambio? Ninguna. Absolutamente ninguna». Patricia se acercó a Laura, colocando una mano protectora en su hombro. «Laura es una buena persona. Siempre lo ha sido. Ayuda a los otros camareros. Nunca se queja. Trabaja turnos dobles cuando es necesario».
y sin embargo trabaja sirviendo mesas cuando claramente tiene habilidades que podrían usarse en mejores formas? Sebastián miró a Patricia directamente. ¿Eso te parece justo? La supervisora abrió la boca, luego la cerró, sin tener respuesta para eso. Doña Victoria señaló algo, y todos los ojos se volvieron hacia Laura para la traducción. Ella dice que la amabilidad de Laura le recordó algo que había olvidado, que todavía hay gente buena en el mundo, gente que ve a otros como personas completas, no como problemas o inconveniencias. Sebastián tomó las manos de su madre entre las suyas, y aunque sus señas fueron torpes e incompletas, el esfuerzo estaba ahí. Laura vio lágrimas formarse en los ojos de doña Victoria nuevamente, mientras su hijo intentaba comunicarse directamente con ella por primera vez en años. «Prometo aprender», señaló Sebastián con señas básicas, con Laura corrigiendo suavemente su forma. «Prometo verte». Y en ese momento, en medio del restaurante más lujoso de la ciudad, rodeado de comensales que fingían no estar observando, algo cambió fundamentalmente en la familia Castellanos. Diego Castellanos regresó del balcón con el rostro rígido, sus pasos deliberadamente medidos como si estuviera tratando de mantener el control de emociones que amenazaban con desbordarse. Laura notó inmediatamente la diferencia en su expresión. Ya no había rastro de la despreocupación casual que había mostrado antes. Había algo más oscuro ahí ahora, algo que la hizo sentir incómoda. «Sebastián», dijo Diego, su voz cortante, «¿podemos hablar? En privado». Sebastián miró a su hermano, luego a su madre, quien estaba observando la interacción con ojos que habían aprendido a leer lenguaje corporal, con una precisión que las personas oyentes raramente desarrollaban. Laura vio cómo doña Victoria se tensaba ligeramente, como si pudiera sentir la tormenta que se aproximaba. «Lo que tengas que decir puedes decirlo aquí», respondió Sebastián, su tono dejando claro que no tenía intención de excluir a su madre de ninguna conversación más. Diego dejó escapar una risa amarga. «Claro, por supuesto, porque ahora somos la familia perfecta que incluye a todos, ¿verdad?». Se giró hacia Laura con una intensidad que la hizo retroceder involuntariamente. «¿Sabes qué? Esto es increíble. En una noche, una completa extraña entra en nuestras vidas y de repente mi hermano está reescribiendo toda nuestra historia familiar». «Diego». La voz de Sebastián tenía una advertencia. «No. Déjame terminar». Diego se acercó más a la mesa, ignorando completamente las miradas incómodas de otros comensales. «Trabajas en un restaurante sirviendo mesas, pero de repente eres lo suficientemente calificada para enseñarle a mi hermano, el dueño de una empresa multimillonaria, cómo manejar su vida personal. ¿Y ahora va a contratar a tu hermano también? Conveniente, ¿no?». El impacto de esas palabras fue como un balde de agua helada sobre Laura. Sintió que el color drenaba de su rostro, mientras la implicación de lo que Diego estaba diciendo se hundía en ella. Estaba sugiriendo que ella había manipulado toda la situación, que había usado la sordera de doña Victoria como una oportunidad para aprovecharse. «Eso no es», comenzó Laura, pero su voz salió como un susurro estrangulado. «¿No es qué?», Diego la interrumpió. «¿No es exactamente lo que parece? Una camarera encuentra una manera de impresionar al cliente rico, y de repente está recibiendo ofertas de trabajo. Tiene un hermano desempleado que convenientemente también es sordo. ¿Qué sigue? Vas a descubrir que también tienes una prima que necesita trabajo. Un tío que podría usar una oportunidad. Diego, suficiente». Sebastián se había puesto de pie, su voz cortando como un látigo. Pero Diego no había terminado. Se volvió hacia su hermano con años de frustración claramente burbujeando a la superficie. «¿Sabes cuál es tu problema? Siempre has necesitado ser el héroe. Siempre has necesitado ser el que arregla todo, el que tiene todas las respuestas. Y ahora esta chica te da la oportunidad perfecta de sentirte bien contigo mismo, de ser el salvador que rescata a la pobre familia sorda». Laura sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Patricia se había acercado, colocando una mano protectora en el hombro de Laura, su expresión mostrando ira apenas contenida hacia Diego. «Señor Castellanos», dijo Patricia con una voz que temblaba de emoción controlada, «Laura es la persona más honesta que he conocido en 20 años trabajando en este restaurante. Si está sugiriendo que ella...». «No estoy sugiriendo nada», Diego la cortó. «Estoy declarando un hecho obvio que todos están demasiado deslumbrados por el momento emotivo para ver». Doña Victoria había estado observando todo esto,
sus ojos moviéndose rápidamente entre los rostros de sus hijos, leyendo la tensión, la ira, el conflicto. De repente, golpeó la mesa con la palma de su mano, un sonido que cortó a través de las voces elevadas como un disparo. Todos se volvieron hacia ella. Sus manos comenzaron a moverse, rápidas y furiosas, y Laura automáticamente comenzó a traducir, aunque su voz temblaba. Dice que se callen, ambos. Laura tragó saliva, forzándose a continuar. Dice que han pasado años hablando sobre ella como si no estuviera presente, y ahora están peleando sobre ella como si siguiera siendo invisible. Doña Victoria señaló algo más, directamente a Diego, y Laura vio cómo la expresión del hombre más joven cambiaba de ira defensiva a algo más complejo, algo que podría haber sido vergüenza. Dice que Diego siempre ha tenido miedo de ser eclipsado por Sebastián. Dice que entiende ese miedo, pero que usar ese miedo para atacar a una chica inocente que solo mostró amabilidad es algo de lo que debería avergonzarse. Diego palideció. Mamá, yo no, pero doña Victoria no había terminado. Sus manos continuaron moviéndose, y Laura sintió cada palabra como si las estuviera diciendo ella misma. Dice que has visto a tu hermano recibir toda la atención durante años. Viste cómo la gente lo admiraba mientras tú eras el hermano menor de Sebastián Castellanos. Dice que entiende cómo eso debe doler, pero que eso no le da derecho a intentar destruir algo bueno solo porque no fue tu idea. El restaurante completo estaba ahora en silencio, toda pretensión de no estar escuchando abandonada. Ricardo se había acercado, claramente debatiendo si debía intervenir, pero sin saber cómo manejar una situación tan volátil con clientes tan importantes. Diego se dejó caer en su silla, su ira desmoronándose en algo que parecía más cercano a la devastación. No estaba tratando de... Solo pensaste que estaba siendo manipulado. Sebastián completó, su voz ahora más suave pero no menos firme. Pensaste que necesitabas protegerme. Pero Diego, ¿de qué exactamente? ¿De reconocer mi propia ceguera? ¿De finalmente ver cómo he fallado a nuestra madre durante años? Se giró hacia Laura, quien había comenzado a retroceder discretamente, claramente queriendo escapar de toda la escena. Laura, por favor, no te vayas. Señor, yo debería... Esto es un asunto familiar. Yo no debería estar aquí, respondió Laura, su voz apenas audible. Pero ese es exactamente el punto. Sebastián extendió una mano hacia ella, no tocándola, pero haciendo un gesto que pedía que se quedara. Llevó a una completa extraña para mostrarme lo que debería haber visto por mí mismo. Y mi hermano tiene razón en una cosa. Es conveniente. Es conveniente que aparecieras exactamente cuando más te necesitábamos. Conveniente no significa manipulador. Patricia intervino firmemente. Laura lleva meses trabajando aquí. He visto cómo ayuda a otros empleados, cómo se queda después de su turno para ayudar con la limpieza sin pedir pago extra, cómo trae comida de su casa para compartir con el personal de cocina que no puede permitirse el almuerzo. Esa no es la descripción de alguien que está buscando aprovecharse. Laura sintió que las lágrimas finalmente escapaban, rodando por sus mejillas mientras la vergüenza y el estrés de la situación la abrumaban. Mi hermano se llama Daniel, dijo de repente, su voz quebrándose. Daniel Méndez. Es 1 año y medio mayor que yo, técnicamente, porque nació primero. Es la persona más inteligente que conozco, pero ha pasado años trabajando en empleos que están muy por debajo de sus capacidades porque el mundo decidió que su sordera lo hace menos valioso. Miró directamente a Diego. No estoy tratando de aprovecharte o aprovecharme de tu familia. Cuando vi a tu madre sentada ahí, tratando de seguir una conversación que no podía escuchar, vi a mi hermano. Vi todas las veces que ha sido excluido de reuniones familiares, de eventos sociales, de oportunidades laborales, simplemente porque la gente asume que comunicarse con él es demasiado trabajo. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Así que sí, cuando tu hermano ofreció ayudar, mi primer pensamiento fue en Daniel. Porque he pasado toda mi vida viendo cómo el mundo ignora su brillantez solo porque necesita que la gente haga un pequeño esfuerzo extra para incluirlo. El silencio que siguió era denso con emoción. Doña Victoria se había llevado una mano al corazón, sus propios ojos brillando con lágrimas no derramadas. ¿Por qué eres camarera?, preguntó Sebastián de repente. Con tu educación, tu dominio de la lengua de señas, claramente eres inteligente. ¿Por qué estás aquí? Laura vaciló.
y Patricia apretó suavemente su hombro, dándole permiso silencioso para compartir lo que necesitara compartir. «Porque Daniel necesitaba intérpretes para terminar la universidad», respondió Laura finalmente. «Los intérpretes profesionales son caros. Podía interpretarle, pero eso significaba que no podía tomar clases al mismo tiempo. Así que dejé mi propia educación. Conseguí trabajos que me permitieran horarios flexibles para poder estar disponible para él». «¿Dejaste la universidad por tu hermano?». La voz de Sebastián había cambiado completamente, ahora cargada de respeto y algo más. «Dejé muchas cosas por mi hermano», Laura respondió. «Y lo haría de nuevo. Porque él vale la pena. Porque cada persona sorda vale la pena. Y porque alguien tenía que creer en él cuando el resto del mundo decidió que no lo haría». Diego se había puesto de pie lentamente, caminando hacia Laura. Cuando habló, su voz era completamente diferente, despojada de toda la defensividad anterior. «Tengo miedo de desaparecer», dijo simplemente. «Sebastián siempre ha sido el exitoso, el brillante, el que todos admiran. Y yo solo soy el hermano menor que nunca estuvo a la altura. Cuando vi cómo te miraba, cómo estaba dispuesto a cambiar todo por las palabras de una extraña, sentí pánico de que hubiera encontrado a otra persona más valiosa que yo en su vida». Doña Victoria señaló algo, y Laura tradujo. «Dice que el amor no es un recurso limitado. Que Sebastián amándola más no significa que te ame menos. Y que tal vez es hora de que dejes de competir con tu hermano y comiences a conocerlo realmente». Diego miró a su madre, luego a Sebastián, luego de vuelta a Laura. «Lo siento», dijo finalmente. «Proyecté mis propias inseguridades en ti, y eso fue injusto y cruel. No mereces eso». Laura asintió, aceptando la disculpa aunque todavía se sentía temblorosa por todo el intercambio emocional. «Entonces aquí está lo que va a pasar», dijo Sebastián, tomando el control de la situación con la autoridad que había construido su imperio. «Laura, quiero que traigas a Daniel a mi oficina. No como un favor, sino porque si es la mitad de brillante de lo que dices, mi empresa necesita su talento. Y si resulta que no encaja, entonces no encaja. Pero merece una oportunidad real». Se giró hacia Diego. «Y tú y yo vamos a tener una conversación larga sobre lo que realmente significa ser hermanos, no competidores». Finalmente, miró a su madre y con señas torpes pero sinceras dijo: «Prometo aprender, prometo hacer mejor, prometo verte». Doña Victoria sonrió a través de sus lágrimas y señaló algo que Laura tradujo. «Eso es todo lo que siempre quise». Los días que siguieron a aquella noche en el restaurante imperial se sintieron como vivir en una realidad alternativa para Laura. Había entregado su renuncia a Ricardo, quien la había aceptado con una mezcla de resignación y algo que parecía genuino pesar. Patricia la había abrazado con lágrimas en los ojos, haciéndola prometer que la visitaría. Pero nada de eso se comparaba con la conversación que había tenido con Daniel cuando llegó a casa esa noche. Su departamento compartido era pequeño, ubicado en un edificio que había visto mejores días, pero era su refugio. Cuando abrió la puerta, encontró a Daniel en la sala, trabajando en su computadora portátil como siempre lo hacía, sus dedos volando sobre el teclado con una velocidad que siempre la había asombrado. Él levantó la vista cuando ella entró, y su expresión cambió inmediatamente. Daniel siempre había podido leer a Laura mejor que nadie, una habilidad desarrollada a través de años de comunicación que iba más allá de las palabras. «¿Qué pasó?», señaló, cerrando la computadora y dándole toda su atención. Laura se dejó caer en el sofá desgastado, quitándose los zapatos del trabajo que le habían dejado ampollas en los pies. Y entonces, con manos temblorosas, comenzó a señalarle todo lo que había sucedido. Señaló sobre Doña Victoria, sobre el momento de conexión que habían compartido, sobre Sebastián y su shock al darse cuenta de cuánto había fallado a su madre, sobre Diego y sus acusaciones, sobre la oferta de trabajo y, finalmente, sobre la oportunidad que le estaban ofreciendo a él. Daniel se había quedado completamente inmóvil durante todo el relato, sus ojos oscuros procesando cada detalle. Cuando Laura terminó, él permaneció en silencio durante lo que se sintió como una eternidad. «No», señaló finalmente. Laura parpadeó, segura de haber malinterpretado. «¿Qué? No voy a ir». Daniel señaló con movimientos firmes, definitivos.
No voy a ser el proyecto de caridad de algún multimillonario culpable. El impacto de esas palabras golpeó a Laura como una bofetada física. Daniel, esta es la oportunidad que has estado esperando. Una empresa real, un trabajo en tu campo. Un trabajo que solo existe porque su hermana hizo que se sintiera mal sobre sí mismo. Daniel la interrumpió, sus señas volviéndose más enfáticas. Laura, he pasado por esto antes. Las personas oyentes sintiendo lástima, ofreciendo oportunidades que resultan ser posiciones inventadas, donde básicamente me pagan por existir, para que puedan sentirse bien sobre su inclusividad. Esto es diferente. Laura ceñó de vuelta, sintiendo la frustración creciendo en su pecho. Vi cómo miraba a su madre. Vi su vergüenza genuina. Esto no es sobre lástima. Todo es sobre lástima. Daniel se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la calle iluminada por faroles. He enviado más de 200 solicitudes de empleo en los últimos años. ¿Sabes cuántas entrevistas conseguí? 3. Y en las 3, tan pronto como mencioné que necesitaría adaptaciones para mi sordera, la atmósfera cambió. De repente, el puesto ya no estaba disponible, o habían encontrado a alguien más calificado, o el presupuesto se había recortado. Se giró hacia ella, y Laura pudo ver años de rechazo y frustración escritos en cada línea de su rostro. No voy a someterme a eso de nuevo, especialmente no como el proyecto de caridad de un rico que acaba de descubrir que las personas sordas existen. Laura sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Entonces, ¿qué? ¿Vas a quedarte trabajando en una fábrica por el resto de tu vida? ¿Vas a desperdiciar tu brillantez porque tienes miedo? No es miedo. Daniel ceñó, sus movimientos bruscos. Es realismo. Es protegerme de otra decepción devastadora. Es cobardía. Laura ceñó de vuelta y vio cómo Daniel se tensaba ante la palabra. Tienes miedo de intentar porque intentar significa arriesgarte a fallar. Pero ¿sabes qué? No intentarlo es fracasar garantizado. Se pusieron de pie uno frente al otro. Años de frustración y dolor no dichos burbujeando finalmente a la superficie. Daniel ceñó algo. Luego se detuvo. Comenzó de nuevo. Se detuvo otra vez. Finalmente, sus manos cayeron a sus costados. Dejaste la universidad por mí, ceñó finalmente. Sus movimientos lentos, cargados de culpa. Sacrificaste tu propia educación, tu propio futuro, para ser mi intérprete. Y ahora estás sacrificando tu dignidad, mendigando oportunidades para mí con extraños ricos. Nunca fue un sacrificio, Laura ceñó con vehemencia. Fue una elección. Te elegí porque eres mi hermano y vales la pena. Pero Daniel, tienes que empezar a creer que vales la pena también. La conversación había terminado con Daniel retirándose a su habitación sin cenar, dejando a Laura sentada sola en la oscuridad del departamento, preguntándose si había cometido un terrible error al intentar forzar esta oportunidad. Pero entonces, su teléfono había vibrado con un mensaje de un número desconocido. Soy Sebastián Castellanos. Mi madre quiere conocer a tu hermano, no como entrevista de trabajo, solo como personas. ¿Estarían disponibles para cenar en nuestra casa? Laura había mirado el mensaje durante largos minutos, su pulgar flotando sobre el teclado. Finalmente, había tocado suavemente en la puerta de Daniel. Cuando abrió, sus ojos aún estaban rojos. Laura simplemente le mostró el mensaje. Daniel lo leyó, luego volvió a leerlo. Sus manos comenzaron a moverse lentamente. ¿Su madre quiere conocerme? A ti, no al ingeniero desempleado, no al proyecto de caridad. A ti, como persona, Laura ceñó. Daniel se sentó pesadamente en su cama, el colchón protestando bajo su peso. No sé si puedo hacer esto, Laura. No sé si puedo abrirme a la esperanza de nuevo. Laura se sentó junto a él, tomando sus manos entre las suyas. No te estoy pidiendo que tengas esperanza. Te estoy pidiendo que tengas curiosidad. Doña Victoria pasó décadas siendo invisible en su propia familia. ¿No crees que tal vez vale la pena conocer a alguien que entiende lo que es eso? Y así fue como, días después, Laura y Daniel se encontraron de pie frente a la mansión de los Castellanos, una estructura imponente de arquitectura moderna que parecía estar construida más de vidrio que de cualquier otra cosa. Todavía podemos irnos, Daniel ceñó, su postura rígida con nerviosismo. Podríamos, Laura concordó, pero no lo haremos. La puerta se abrió antes de que pudieran tocar el timbre. Sebastián estaba allí,
pero vestido de manera completamente diferente a como lo había visto en el restaurante. Pantalones cómodos, una camisa simple. Parecía humano. Laura, Daniel. Los saludó, y Laura notó cómo pronunció el nombre de Daniel con cuidado, como si hubiera estado practicando. Gracias por venir. Mi madre ha estado esperando ansiosamente. Señó algo mientras hablaba, movimientos torpes pero claramente practicados. Bienvenidos a nuestra casa. Los ojos de Daniel se abrieron ligeramente, y Laura vio el momento exacto en que su cinismo comenzó a agrietarse. Sebastián había estado practicando lengua de señas. La casa interior era tan impresionante como el exterior, todo espacios abiertos y arte moderno. Pero lo que capturó la atención de Laura no fue el lujo, sino doña Victoria bajando las escaleras, sus manos ya moviéndose en señas. Finalmente, pensé que nunca llegarían. Daniel se quedó paralizado, claramente abrumado por la calidez genuina de su bienvenida. Doña Victoria no esperó permiso, simplemente caminó directamente hacia él y tomó sus manos. «Eres ingeniero», señor. Y Laura vio la sorpresa en el rostro de Daniel cuando se dio cuenta de que doña Victoria lo estaba tratando inmediatamente como un igual, no como alguien que necesitaba ser explicado o traducido. Lo era. Daniel señó de vuelta. «Ahora trabajo en una fábrica». «Desperdicio criminal», señó doña Victoria con enfática indignación. «Sebastián me contó. El mundo es tan tonto a veces». Daniel dejó escapar una risa. El sonido raro y precioso. Sí lo es. La cena fue diferente a cualquier cosa que Laura hubiera experimentado. No fue una entrevista de trabajo disfrazada. Fue simplemente conexión. Doña Victoria y Daniel se comunicaban directamente, intercambiando historias sobre frustración de vivir en un mundo oyente, compartiendo experiencias que solo alguien sordo podría entender completamente. Sebastián intentaba seguir la conversación con sus señas limitadas, y cada vez que se equivocaba, doña Victoria lo corregía gentilmente. Diego estaba allí también, más callado que en el restaurante, observando todo con una expresión que Laura no podía descifrar completamente. ¿Sabes lo que más extraño?, Daniel señó a doña Victoria en algún momento de la noche. Conversaciones espontáneas. En el trabajo todo tiene que ser planeado. Tengo que pedir intérprete con días de anticipación si quiero participar en reuniones. No puedo simplemente charlar con compañeros durante el almuerzo. Es tan aislante. Exactamente. Doña Victoria señó con énfasis. Incluso con mi familia, incluso con intérpretes, siempre hay un retraso. Para cuando algo es traducido para mí, la conversación ya ha seguido adelante. Me he perdido décadas de chistes familiares, de historias casuales, de esos pequeños momentos que construyen relaciones. Sebastián había estado observando esta interacción, y Laura vio algo cambiando en su expresión. «Mamá», dijo en voz alta mientras señaba torpemente, «¿es por eso que dejaste de venir a las cenas familiares?» Doña Victoria asintió. Era demasiado trabajo fingir que estaba conectada cuando claramente no lo estaba. «No sabíamos», Sebastián señó. Y Laura podía ver que había estado practicando esa oración específicamente. «Pensamos que no querías venir». Nunca preguntaron. Doña Victoria señó de vuelta, pero no había acusación en sus movimientos, solo declaración de hecho. Diego finalmente habló, su voz vacilante. «Podríamos aprender. Sebastián ya está tomando clases. Yo también podría». Doña Victoria lo miró durante un largo momento. Luego señó algo que hizo que lágrimas formaran en los ojos de Diego. Laura tradujo automáticamente. «Dice que eso es todo lo que siempre quiso. No perfección, solo esfuerzo». La conversación se movió hacia el tema de la empresa de Sebastián, y Daniel se encontró siendo arrastrado a una discusión sobre sistemas de tecnología que Laura apenas podía seguir. Pero lo que notó fue cómo Sebastián lo trataba, no como un proyecto de caridad, sino como un colega, haciendo preguntas técnicas, desafiando sus ideas, claramente impresionado por su conocimiento. «Necesito a alguien que pueda rediseñar nuestra infraestructura de sistemas», Sebastián señó torpemente mientras hablaba en voz alta. «Persona actual no está haciendo bien el trabajo». «¿Interesado?». Daniel vaciló, y Laura pudo ver la guerra interna desarrollándose en su rostro. «¿Por qué yo? Hay cientos de ingenieros con más experiencia, más conexiones». «Porque eres brillante», Sebastián respondió simplemente.
Y porque necesito gente que entienda lo que significa ser excluido, porque vamos a construir algo mejor. ¿Qué quieres decir? Daniel señó. Sebastián sacó algunos documentos, extendiéndolos sobre la mesa. Quiero que mi empresa sea completamente accesible. No solo cumplir con requisitos legales mínimos, realmente accesible. Quiero contratar personas sordas, personas con otras discapacidades. Pero no puedo hacer eso si ni siquiera entiendo qué barreras existen. Miró a Daniel directamente. No te estoy ofreciendo trabajo porque siento lástima. Te estoy ofreciendo trabajo porque necesito tu experiencia, tu perspectiva, tu brillantez. Y sí, el hecho de que eres sordo es parte de eso, porque eso te da conocimiento que yo necesito desesperadamente. Daniel se había quedado sin palabras, sus manos inmóviles en su regazo. Finalmente señó. ¿Y si fallo? ¿Y si tienes éxito? Sebastián contraseñó con movimientos que claramente había practicado. Las semanas que siguieron a aquella cena transformaron la vida de Daniel de maneras que ninguno de los hermanos Méndez había anticipado. El primer día de Daniel en Castellanos Tech había sido una mezcla de terror y asombro, caminando por oficinas modernas que parecían sacadas de una revista de diseño futurista, consciente de cada mirada curiosa que los empleados le lanzaban al nuevo ingeniero sordo. Sebastián le había asignado un intérprete profesional de tiempo completo, algo que Daniel había insistido en rechazar inicialmente. No necesito tratamiento especial, había señalado con firmeza durante su segunda reunión con Sebastián en la oficina del empresario. No es tratamiento especial, Sebastián había respondido, sus señas mejorando notablemente con cada día de práctica intensiva. Es tratamiento equitativo. Mis otros empleados pueden escuchar en reuniones. Tú mereces el mismo acceso a información. Pero lo que realmente había sorprendido a Daniel no fue el intérprete, ni siquiera el salario que era 3 veces lo que había ganado en la fábrica. Fue la manera en que Sebastián lo empujaba, lo desafiaba, lo trataba exactamente como trataría a cualquier otro ingeniero brillante. Este código es terrible. Sebastián había señalado sin rodeos durante la primera revisión de trabajo de Daniel. ¿Puedes hacerlo mejor? Y Daniel, acostumbrado a años de condescendencia y expectativas bajas, se había encontrado sonriendo. Sí, puedo hacerlo mucho mejor. Laura había tomado una posición diferente en la empresa, algo que inicialmente la había aterrorizado. No era secretaria, no era asistente. Era directora de accesibilidad e inclusión, un título que la hacía sentir como una impostora cada vez que lo veía impreso en su puerta de oficina. Su primer proyecto había sido auditar toda la empresa para identificar barreras de accesibilidad. Lo que descubrió la había dejado simultáneamente horrorizada y energizada. Sebastián había señalado durante una de sus reuniones semanales, su confianza creciendo con cada día. Tu empresa es un desastre de accesibilidad. Las alarmas de emergencia solo son auditivas. No hay subtítulos en ninguno de los videos de capacitación. Las reuniones importantes se programan sin considerar necesidad de intérpretes, y eso es solo para personas sordas. Ni siquiera hemos comenzado a hablar sobre accesibilidad física para usuarios de sillas de ruedas. Sebastián había parecido genuinamente conmocionado. ¿Cómo es posible que nadie haya notado esto antes? Porque nadie que toma decisiones ha necesitado estas adaptaciones. Laura había respondido simplemente. Y porque nunca contrataron a nadie que las necesitara. Eso había llevado a la creación de un equipo completo dedicado a hacer que Castellanos Tech fuera verdaderamente inclusiva. Y con cada cambio implementado, algo inesperado había comenzado a suceder. La productividad general de la empresa había aumentado. No lo entiendo. Diego había admitido durante una cena familiar en la casa de los Castellanos, un evento que ahora ocurría semanalmente. ¿Cómo es que hacer el lugar más accesible para personas con discapacidades está ayudando a todos los empleados? Laura había sonreído, señalando mientras hablaba para que doña Victoria y Daniel pudieran seguir. Porque diseño universal beneficia a todos. Los subtítulos que agregamos para empleados sordos también ayudan a empleados que trabajan en ambientes ruidosos o que tienen inglés como segundo idioma. Las alarmas visuales ayudan a todos cuando hay demasiado ruido ambiental. Las rampas ayudan no solo a usuarios de sillas de ruedas, sino a gente entregando suministros con carritos. Pero no todo había sido tranquilo. La transformación de Castellanos Tech había encontrado resistencia.
especialmente de ejecutivos de alto nivel que veían los cambios como gastos innecesarios. El conflicto había llegado a un punto crítico durante una reunión de la junta directiva, algo que Laura nunca había esperado presenciar, pero a lo que Sebastián había insistido que asistiera. «Señor Castellanos», había comenzado uno de los vicepresidentes, un hombre llamado Marcos Reyes, cuyo desprecio por los cambios era apenas disimulado. «Hemos revisado los costos del llamado programa de inclusión. Estamos hablando de millones de dólares en adaptaciones, contrataciones especializadas, equipamiento, para servir a, francamente, una fracción minúscula de potenciales empleados». Laura había sentido que su estómago se contraía, pero Sebastián había permanecido perfectamente calmado. «¿Qué porcentaje de la población tiene alguna forma de discapacidad, señor Reyes?» «No veo la relevancia». «Responda la pregunta». Marcos había vacilado. «Aproximadamente 15%, según estadísticas». 15%, Sebastián había repetido. «Ahora, ¿qué porcentaje de nuestros empleados actuales tiene discapacidades declaradas?» «Menos del 1%. «Exactamente». Sebastián se había inclinado hacia adelante. «Lo que significa que estamos ignorando un enorme grupo de talento potencial. No porque no exista, sino porque hemos construido barreras que los excluyen. Pero el costo... ¿Recuerda el proyecto de rediseño de sistemas que Daniel Méndez completó el mes pasado?» Sebastián había interrumpido. «El que nos va a ahorrar aproximadamente 5 millones de dólares anuales en eficiencia operativa. Ese proyecto que 3 ingenieros anteriores no pudieron resolver. ¿Sabe quién lo resolvió? Un hombre sordo que 200 empresas rechazaron contratar». El silencio en la sala había sido absoluto. «El costo de inclusión», Sebastián había continuado, «es en realidad una inversión, porque cuando excluimos a personas basándonos en discapacidad, no solo perdemos sus contribuciones potenciales, perdemos perspectivas que podrían resolver problemas que ni siquiera sabemos que tenemos». Pero Marcos Reyes no era el tipo de hombre que se rendía fácilmente. «Con todo respeto, señor Castellanos, creo que su juicio está siendo nublado por factores personales. Su relación con la señorita Méndez. Termine esa oración y estará buscando nuevo empleo». La voz de Sebastián había cortado como un látigo, toda pretensión de amabilidad corporativa evaporándose. «Laura Méndez es la profesional más competente en su campo que he conocido. Si está insinuando que su posición aquí es algo diferente a completamente merecida, está equivocado». Laura había sentido que el calor subía a sus mejillas, pero se había forzado a permanecer con la espalda recta, encontrando la mirada de Marcos sin pestañear. Diego, quien también asistía a la reunión como parte de su nueva posición en desarrollo de negocios, había intervenido. «Los números no mienten. Desde que implementamos el programa de inclusión, nuestra retención de empleados ha aumentado 25%. La satisfacción laboral está en máximos históricos. Y hemos recibido solicitudes de candidatos de primera categoría que específicamente citan nuestra cultura inclusiva como razón para querer trabajar aquí. Además», Diego había continuado, claramente disfrutando el momento, «3 de nuestros competidores principales me han contactado preguntando si podríamos consultarles sobre implementar programas similares. Esto no es solo éticamente correcto. Es ventaja competitiva». Marcos había mirado alrededor de la mesa, claramente buscando aliados, pero encontrando solo expresiones neutrales o de apoyo hacia Sebastián. Finalmente, había retrocedido en su silla con expresión tensa. «Por supuesto, señor Castellanos. Solo expresaba preocupaciones financieras, como es mi responsabilidad. Sus preocupaciones son notadas», Sebastián había respondido fríamente. «Pero las decisiones ya están tomadas». Después de la reunión, Laura había encontrado a Sebastián en su oficina, mirando por las ventanas del piso alto hacia la ciudad que se extendía abajo. «¿Te arrepientes?», le había preguntado suavemente, ceñando mientras hablaba para mantener el hábito que ambos estaban cultivando. Sebastián se había girado, sorpresa genuina en su rostro. «Arrepentirme. ¿De qué?». «De todo esto. Los cambios, la resistencia, el conflicto con tu junta directiva». Sebastián había caminado hacia donde ella estaba de pie, y Laura había notado cómo sus señas se habían vuelto más fluidas, más naturales con cada semana de práctica intensiva. «Laura, antes de conocerte, de conocer a Daniel, de realmente ver a mi madre por primera vez en años, mi vida era una serie de números en hojas de balance. Era exitosa. Sí, era rica.
pero era hueca. Había señado mientras hablaba, sus movimientos ahora lo suficientemente seguros como para ser entendidos claramente. Ahora cada día veo el impacto real de nuestro trabajo. Veo a Daniel emocionado por proyectos que realmente importan. Veo a empleados sordos que hemos contratado finalmente, teniendo oportunidades que merecían todo el tiempo. Veo a mi madre sonreír más en estos meses que en los últimos años. Se había detenido, mirándola directamente. ¿Cómo podría arrepentirme de eso? El momento había sido interrumpido por Daniel entrando apresuradamente, claramente agitado. Señor, rápidamente. Demasiado rápido para que Sebastián siguiera, así que Laura tradujo. Hay un problema con el proyecto de sistemas. Marcos Reyes acaba de bloquear el acceso de Daniel a servidores críticos, diciendo que necesita revisión de seguridad adicional. La expresión de Sebastián se había endurecido instantáneamente. ¿Qué? Eso es sabotaje directo. Había sacado su teléfono marcando rápidamente. ¿Marcos? En mi oficina, ahora. Cuando Marcos había llegado minutos después, su expresión era de falsa inocencia. Señor Castellanos, simplemente estaba siguiendo protocolos estándar de seguridad, protocolos que nunca has aplicado a ningún otro ingeniero senior en esta empresa. Sebastián había cortado. Daniel tiene clearance completo. Tiene los mismos accesos que cualquier otro empleado en su nivel. Esta revisión de seguridad es una excusa transparente para obstaculizar su trabajo. Solo estoy siendo cauteloso. Estás siendo discriminatorio. Laura había intervenido, su voz sorprendiéndose a sí misma con su firmeza. Y francamente, es ilegal. El señor Méndez tiene todas las credenciales necesarias. El único factor diferente es su sordera, lo que significa que esto es discriminación basada en discapacidad. Marcos la había mirado con desprecio apenas disimulado. Señorita Méndez, tal vez no entiende las complejidades de seguridad corporativa. Tal vez usted no entiende las complejidades de la ley de discapacidades. Laura había contraatacado, sintiendo años de ver a Daniel ser tratado injustamente burbujeando a la superficie. Porque puedo asegurarle que una demanda por discriminación laboral costaría a esta empresa mucho más que cualquier costo de inclusión del que se ha quejado. La tensión en la oficina había sido palpable. Daniel había estado observando todo, sus ojos moviéndose entre los rostros mientras Laura traducía en señas simultáneamente, una habilidad que había perfeccionado durante años. Sebastián se había puesto de pie, caminando alrededor de su escritorio para quedar cara a cara con Marcos. Tiene dos opciones. Puede restaurar el acceso completo de Daniel inmediatamente y disculparse por este obvio acto de sabotaje, o puede limpiar su escritorio y estar fuera del edificio en una hora. No puede despedirme por preocupaciones legítimas de seguridad. No lo estoy despediendo por preocupaciones de seguridad. Lo estoy despidiendo por insubordinación, por violar nuestras políticas de no discriminación y por crear un ambiente de trabajo hostil. Sebastián había enumerado cada razón con una calma que era de alguna manera más intimidante que la ira. Tengo documentación completa de sus objeciones al programa de inclusión, sus comentarios despectivos sobre empleados con discapacidades, y ahora esta acción claramente discriminatoria. Marcos había pálido. Sebastián, hemos trabajado juntos durante años. Exactamente. Y durante años, aparentemente, has albergado estos prejuicios, mientras yo estaba demasiado ciego para verlos. Sebastián había señalado hacia la puerta. Ahora, ¿qué va a hacer? ¿Disculpa o renuncia? El silencio se había extendido durante largos segundos. Finalmente, Marcos había mirado a Daniel, luego a Laura, luego de vuelta a Sebastián. Lo siento, había dicho con rigidez, claramente forzado. Restauraré los accesos. No es suficiente. Daniel había señalado, y Laura había traducido. Quiero escuchar específicamente por qué cree que estaba justificado tratarme diferente. Marcos se había tensado visiblemente, pero bajo la mirada inflexible de Sebastián había respondido. Supuse, incorrectamente, que su discapacidad podría presentar desafíos de seguridad. ¿Qué desafíos específicamente? Daniel había presionado. Yo no tengo ejemplos específicos. Exactamente. Daniel había señalado, sus movimientos llenos de años de frustración contenida. Porque no hay ninguno. Mi sordera no afecta mi capacidad para mantener seguridad de sistemas. No afecta mi ética profesional. No afecta nada excepto su comodidad con tener que trabajar con alguien diferente a usted.
Laura había traducido cada palabra y vio cómo impactaban a Marcos como golpes físicos. Mi hermana sacrificó su educación para que yo pudiera tener la mía. Daniel había continuado. He enviado cientos de solicitudes de empleo, solo para ser rechazado una y otra vez por personas como usted, que asumen que mi sordera me hace menos capaz. Y ahora, cuando finalmente tengo una oportunidad de demostrar lo que puedo hacer, está tratando de sabotearme. Señó algo más, y Laura tradujo con voz que temblaba de emoción. Pero no va a funcionar, porque soy mejor que usted en mi trabajo, y ambos lo sabemos. El email llegó un martes por la mañana, interrumpiendo el ritmo normal de trabajo en Castellanos Tech con la fuerza de una bomba detonando en silencio. Laura estaba revisando propuestas de nuevos candidatos sordos para el departamento de desarrollo, cuando su computadora emitió la notificación que cambiaría todo. El remitente era un nombre que reconoció inmediatamente: TechVision Corporation, el competidor más grande de Castellanos Tech, una empresa conocida tanto por su innovación tecnológica como por su cultura corporativa despiadada. Estimada señorita Méndez, comenzaba el email, redactado con la precisión legal que hacía que cada palabra sintiera como una amenaza apenas velada. Hemos notado con interés las recientes contrataciones en Castellanos Tech, particularmente la del señor Daniel Méndez. Nos gustaría discutir una oportunidad que podría beneficiar considerablemente tanto al señor Méndez como a usted misma. Laura sintió que su estómago se contraía mientras continuaba leyendo. La oferta era asombrosa. El triple del salario actual de Daniel, un paquete de beneficios que incluía relocalización completa, y lo que llamaban un bono de firma, que excedía cualquier cosa que Laura hubiera imaginado posible. Pero la parte que realmente la hizo sentir náuseas vino al final. Entendemos que usted ha sido instrumental en el desarrollo del programa de inclusión de Castellanos Tech. También nos gustaría discutir cómo sus conocimientos podrían beneficiar a TechVision. Naturalmente, esto incluiría compensación apropiada para ambos hermanos Méndez, así como garantías de que cierta información sobre proyectos actuales en Castellanos Tech sería considerada parte de su experiencia transferible. No lo decían explícitamente, pero el mensaje era claro. Querían comprar a Daniel, y querían que él trajera consigo secretos de la empresa. Laura cerró su computadora con manos temblorosas, su mente trabajando a toda velocidad. Esto no era simplemente una oferta de trabajo. Era un ataque calculado diseñado para desestabilizar todo lo que habían construido en los últimos meses. Si Daniel se iba, especialmente bajo estas circunstancias, validaría todas las acusaciones de Marcos Reyes sobre el programa de inclusión, siendo solo una operación de relaciones públicas superficial. Peor aún, si rechazaban la oferta y esto se hacía público, otros competidores verían a los empleados sordos de Castellanos Tech como objetivos fáciles, vulnerables a ser cazados, porque la empresa no podía realmente valorarlos lo suficiente. Necesitaba encontrar a Daniel. Ahora. Lo encontró en su oficina, rodeado de 3 monitores mostrando líneas de código que para Laura parecían jeroglíficos. Cuando tocó su hombro para llamar su atención, se giró con una sonrisa que se desvaneció inmediatamente al ver su expresión. «¿Qué pasó?», señó. Laura cerró la puerta de la oficina antes de responder. «¿Recibiste un email de TechVision?». La expresión de Daniel cambió, y Laura supo inmediatamente que la respuesta era sí. Señó con movimientos lentos, cargados de conflicto. «Esta mañana. No lo he abierto todavía. Estaba esperando hablar contigo primero». «Lo abrí», Laura señó, y procedió a contarle todo el contenido. Observó cómo el rostro de su hermano pasaba por una serie de emociones: sorpresa, tentación y, finalmente, algo que parecía ser indignación. «Quieren que robe información», Daniel señó, sus movimientos bruscos con ira. «Ni siquiera están siendo sutiles al respecto. El dinero es real», Laura señó de vuelta. «Daniel, esa oferta, podrías comprar una casa. Podrías finalmente tener seguridad financiera real». Daniel la miró durante un largo momento, y Laura vio algo en sus ojos que la hizo sentir avergonzada de haber siquiera mencionado el dinero. «¿Crees que me importa el dinero más que mi integridad?». Antes de que Laura pudiera responder, la puerta de la oficina se abrió sin llamar. Sebastián estaba allí, su expresión mostrando que él también había recibido información sobre la situación. Pero no estaba solo. Detrás de él estaba una mujer que Laura no reconoció, elegantemente vestida, con un portafolio que gritaba
abogada corporativa. Daniel, Laura. Sebastián señó mientras hablaba, una habilidad que ahora ejecutaba con notable fluidez. Esta es Verónica Salazar, nuestra consejera legal principal. Necesitamos hablar sobre TechVision. Se reunieron en la sala de conferencias principal, un espacio de vidrio y acero que normalmente se usaba para presentaciones de alto nivel. Verónica extendió documentos sobre la mesa con precisión practicada. TechVision ha hecho ofertas similares a 3 de nuestros empleados clave en las últimas 24 horas, explicó, su voz profesional pero con un borde de preocupación. Todos ellos son parte del programa de inclusión. 2 empleados sordos además del señor Méndez, y una empleada que usa silla de ruedas. Laura sintió que la sangre drenaba de su rostro. Están atacando específicamente el programa. Exactamente, Verónica confirmó. Y las ofertas están estructuradas de manera que si las rechazamos públicamente, pareceremos estar reteniendo a empleados con discapacidades en contra de sus mejores intereses financieros. Si las aceptan y se van, especialmente si hay cualquier sugerencia de que llevaron información propietaria, destruye la credibilidad de todo el programa de inclusión. Sebastián se había quedado inusualmente callado, sus manos apretadas en puños sobre la mesa. Finalmente habló, señando simultáneamente. Esto es mi culpa. Hice tanto ruido sobre nuestro programa de inclusión, sobre cómo estábamos encontrando talento que otros ignoraban. Prácticamente pinté objetivos en la espalda de cada empleado que contratamos. No, Daniel señó firmemente. Esto no es tu culpa. Esto es gente sin ética, viendo una oportunidad para sabotear algo bueno. Diego entró apresuradamente a la sala de conferencias, claramente habiendo sido convocado. Acabo de hablar con contactos en la industria. TechVision está planeando un comunicado de prensa para mañana sobre su nueva iniciativa de diversidad. Van a anunciar que han rescatado a empleados talentosos con discapacidades de empresas que los tokenizaban. La palabra tokenizar cayó como una bomba en la habitación. Era exactamente la acusación que destruiría todo lo que habían construido, reduciendo meses de trabajo genuino y transformación real a una operación cínica de relaciones públicas. Tenemos que luchar contra esto, dijo Laura, su voz sonando más fuerte de lo que se sentía. No podemos dejar que redefinan lo que hemos hecho aquí. ¿Cómo?, preguntó Diego. Si Daniel y los otros rechazan las ofertas, TechVision dirá que están siendo presionados a quedarse. Si aceptan, validamos todas las acusaciones sobre el programa siendo superficial. Verónica comenzó a hablar sobre opciones legales, cláusulas de no competencia, posibles demandas por interferencia tortious, pero Laura apenas la escuchaba. Su mente estaba trabajando en otra dirección completamente. «Necesitamos a doña Victoria», dijo de repente, interrumpiendo el análisis legal de Verónica. Todos se volvieron hacia ella. Sebastián señó. «¿Mi madre? ¿Por qué?» «Porque ella es la única persona cuya voz no puede ser ignorada o reinterpretada». Laura señó mientras hablaba, la idea tomando forma mientras explicaba. TechVision puede girar lo que digamos nosotros. Pueden hacer que parezca que estamos siendo defensivos o que estamos tratando de retener empleados. Pero, ¿qué pasa si la persona sorda más visible asociada con esta empresa, la madre del CEO, habla públicamente sobre lo que este programa realmente significa? Sebastián se había quedado completamente inmóvil, procesando lo que Laura estaba sugiriendo. Mamá nunca ha hecho una aparición pública, nunca ha querido estar en el centro de atención. Exactamente, Laura respondió. Lo que hace que su voz sea aún más poderosa cuando elija usarla. Diego se inclinó hacia adelante. ¿Estás sugiriendo que mamá haga algún tipo de declaración pública defendiendo el programa? Estoy sugiriendo algo más grande que eso. Laura sintió la adrenalina corriendo por sus venas mientras la idea se expandía. ¿Qué tal si organizamos un evento público, una conferencia sobre inclusión real en tecnología? No solo hablando sobre Castellanos Tech, sino desafiando a toda la industria a hacer mejor. Y que doña Victoria sea la oradora principal. El silencio que siguió a la propuesta de Laura fue tan profundo que podía escuchar el zumbido del aire acondicionado en la sala de conferencias. Sebastián la miraba con una expresión que no podía descifrar completamente, algo entre admiración y preocupación. Laura, comenzó lentamente, señando mientras hablaba. Mi madre ha pasado décadas evitando el centro de atención. Pedirle que se exponga públicamente de esa manera
No se lo estoy pidiendo. Laura lo interrumpió firmemente. Estoy sugiriendo que le demos la opción. Que le mostremos que confiamos en que su voz, su experiencia, su perspectiva, es valiosa no solo para nuestra familia o nuestra empresa, sino para toda la conversación sobre inclusión real. Diego se había recostado en su silla, procesando la idea. ¿Sabes qué? Es brillante. TechVision está apostando a que nos pondremos defensivos, que trataremos de retener a nuestros empleados con contraofertas o amenazas legales. No esperarán que vayamos a la ofensiva con algo completamente diferente. Verónica levantó una mano, claramente queriendo inyectar algo de cautela legal en la conversación. Entiendo el atractivo, pero necesitamos considerar los riesgos. Si doña Victoria habla públicamente y algo sale mal, si es percibida como siendo manipulada por la empresa o usando su discapacidad como escudo, entonces aseguramos que eso no suceda. Laura se inclinó hacia adelante, sintiendo la pasión creciendo en su voz. No hacemos que esto sea sobre defender a Castellanos Tech. Hacemos que esto sea sobre desafiar a toda la industria tecnológica a ser mejor. Invitamos a otras empresas. Invitamos a defensores de discapacidades. Hacemos que sea una conversación real sobre inclusión genuina versus tokenismo. Y cuando TechVision haga su anuncio sobre rescatar a nuestros empleados, Diego continuó el pensamiento, claramente entusiasmándose con la idea. Ya habremos enmarcado la conversación en nuestros términos. Habremos mostrado que esto nunca fue sobre una sola empresa tratando de verse bien, sino sobre cambio sistémico real. Daniel, quien había estado observando todo el intercambio en silencio, finalmente señaló algo que hizo que todos se detuvieran. Laura tradujo. Pero tenemos que preguntarle a doña Victoria primero. No podemos asumir que querrá hacer esto. Y si dice que no, tenemos que respetar esa decisión completamente. Sebastián asintió, claramente apreciando que Daniel hubiera señalado lo obvio que todos habían estado a punto de pasar por alto en su entusiasmo. Tienes razón. Voy a hablar con ella. Ahora. Se puso de pie, pero Laura lo detuvo con un gesto. Déjame ir contigo. Por favor. Encontraron a doña Victoria en el jardín de su casa, un espacio que había cultivado durante años como su refugio personal. Estaba arrodillada junto a un macizo de flores, sus manos trabajando en la tierra con la misma gracia que usaba cuando señaba. Cuando vio a Sebastián y Laura acercándose, se puso de pie, limpiándose las manos en su delantal. Inmediatamente supo que algo importante estaba sucediendo. ¿Qué pasó, señor? Sebastián le explicó toda la situación, el ataque de TechVision, las ofertas a los empleados, el comunicado de prensa planeado. Y luego, con señas que mostraban lo mucho que había mejorado, le explicó la propuesta de Laura. Doña Victoria escuchó todo sin interrumpir, sus ojos moviéndose entre su hijo y Laura. Cuando terminó, permaneció en silencio durante lo que se sintió como una eternidad, sus manos quietas en su regazo. Finalmente, comenzó a señar, y Laura sintió cada palabra como si estuviera siendo pronunciada directamente en su corazón. He pasado toda mi vida siendo invisible. No porque mi familia me odiara, no porque el mundo no tuviera lugar para mí, sino porque era más fácil para todos pretender que mi silencio no importaba, que mi experiencia no valía la incomodidad de aprender a comunicarse conmigo. Sus manos se movieron más rápido, cargadas con décadas de emoción contenida. Pero estos últimos meses, viendo a Daniel florecer, viendo a otros empleados sordos finalmente teniendo oportunidades reales, viendo a mis hijos aprender mi idioma por primera vez en sus vidas, me hizo darme cuenta de que mi silencio ha sido una forma de complicidad. Se giró hacia Sebastián, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Si puedo usar mi voz, mi historia, para ayudar a que otros no tengan que vivir décadas sintiéndose invisibles como yo lo hice, entonces no solo quiero hacerlo, necesito hacerlo. Sebastián abrazó a su madre, y Laura vio sus hombros sacudirse con llanto silencioso. Cuando finalmente se separaron, doña Victoria señaló algo más, directamente a Laura. Pero voy a necesitar tu ayuda. No solo para interpretar, sino para asegurarme de que digo lo que realmente necesita ser dicho. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Laura trabajó con doña Victoria en su discurso, pero rápidamente se dio cuenta de que no necesitaba ayuda para saber qué decir. La mujer mayor tenía décadas de observaciones, frustraciones y esperanzas que habían estado esperando una plataforma. No quiero que esto sea sobre sentimientos,
Doña Victoria había señalado durante una de sus sesiones de preparación. Quiero que sea sobre hechos, sobre cómo el mundo oyente crea barreras constantemente y luego culpa a las personas sordas por no superarlas. Mientras tanto, la noticia de la conferencia planeada había comenzado a filtrarse y la respuesta fue abrumadora. Organizaciones de derechos de discapacidades querían participar. Otros CEOs tecnológicos expresaron interés en asistir. Y crucialmente, medios de comunicación importantes solicitaron cubrir el evento. TechVision claramente no había anticipado esta respuesta. Su comunicado de prensa planeado sobre rescatar empleados se sentía repentinamente pequeño y cínico comparado con una conversación pública sobre inclusión sistémica real. Pero entonces, 3 días antes del evento programado, llegó el siguiente golpe. Laura estaba en su oficina cuando Verónica apareció en su puerta, su expresión mostrando que traía noticias malas. TechVision acaba de presentar una demanda. ¿Por qué? Laura sintió que su estómago se hundía. Están alegando que nuestro programa de inclusión viola leyes de competencia justa porque estamos acaparando trabajadores con discapacidades para crear ventaja competitiva injusta. Es absurdo legalmente, pero crea una narrativa pública terrible. Laura completó sintiendo náuseas. Hacen que parezca que estamos usando a personas con discapacidades como herramientas en guerra corporativa. Se dejó caer en su silla, sintiendo el peso de todo el esfuerzo de los últimos meses, amenazando con derrumbarse. Habían intentado hacer algo bueno, algo genuino, y estaba siendo retorcido en arma contra ellos. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Daniel. Vi las noticias sobre la demanda. No voy a dejar que usen esto para destruir todo lo que construimos. Tengo una idea. La idea de Daniel resultó ser tan simple como revolucionaria. Transparencia total. Si TechVision quiere hacer esto sobre quién está usando a empleados con discapacidades, había señalado durante una reunión de emergencia la noche antes de la conferencia. Entonces, mostremos exactamente qué significa inclusión real versus tokenismo. Laura había traducido mientras Daniel explicaba su plan. Cada empleado sordo en Castellanos Tech hablaría en la conferencia, no sobre cuán agradecidos estaban por sus trabajos, sino sobre las barreras específicas que habían enfrentado, las adaptaciones reales que funcionaban versus las performativas, y lo que otras empresas necesitaban hacer diferente. Hacemos que sea imposible para TechVision o cualquier otro reclamar el espacio moral alto. Daniel había continuado, sus señas enfáticas. Porque estaremos compartiendo el manual de operaciones, literalmente dándoselo gratis a cualquier empresa que genuinamente quiera hacer esto bien. Ahora, parado en el backstage del Centro de Convenciones Metropolitano, Laura sentía mariposas en su estómago mientras veía el auditorio llenarse. Había fácilmente 500 personas, y las pantallas mostraban que otros miles estaban viendo la transmisión en vivo. Patricia y Ricardo habían venido, sentados juntos cerca del frente. Laura los había visto entrar y había sentido una ola de emoción. Patricia la había abrazado con lágrimas en los ojos, susurrando: «Siempre supe que eras especial». Ricardo había sido más reservado, pero había extendido su mano y dicho simplemente: «El restaurante imperial te extraña, pero entiendo por qué necesitabas volar más alto». Sebastián apareció a su lado, ajustándose nerviosamente su corbata. «¿Crees que mamá está lista?». Laura miró hacia donde doña Victoria estaba sentada tranquilamente, revisando sus notas finales. A diferencia de todos los demás backstage que estaban claramente nerviosos, ella parecía completamente en paz. «Creo que ha estado lista durante décadas», respondió Laura. Solo estaba esperando que alguien le diera el micrófono. Diego apareció corriendo, su teléfono en la mano. «Están aquí. Ejecutivos de TechVision acaban de entrar. Están sentados en la última fila, probablemente para poder salir rápido si esto se pone feo para ellos». «Bien», dijo Sebastián con una sonrisa que no tenía nada de amable. «Déjalos ver exactamente lo que han estado intentando destruir». La conferencia comenzó con Laura dando la bienvenida, su voz amplificada resonando por el auditorio. Habló brevemente sobre cómo una simple interacción en un restaurante había desencadenado una cadena de eventos que había transformado no solo una empresa, sino una comprensión completa sobre qué significaba realmente la inclusión. «Pero esta no es mi historia para contar», dijo, señalando mientras hablaba.
Es de las personas que han vivido estas experiencias, que han enfrentado estas barreras y que finalmente están recibiendo la plataforma que siempre merecieron. Doña Victoria subió al escenario y el auditorio estalló en aplausos. Laura vio a través de las pantallas cómo miles de personas en línea estaban comentando, muchos en lengua de señas frente a sus cámaras. Cuando el aplauso finalmente disminuyó, Doña Victoria comenzó a señar. Sus movimientos eran lentos, deliberados, cargados con peso de décadas de experiencia vivida. Laura estaba a su lado, interpretando al español, pero sabía que muchos en la audiencia podían entender las señas directamente. Mi nombre es Victoria Castellanos, y he sido invisible durante la mayor parte de mi vida, comenzó. No porque fuera sorda, sino porque el mundo decidió que mi sordera era una excusa para no verme como persona completa. Continuó hablando sobre su vida, sobre cómo incluso con toda la riqueza de su familia, había experimentado aislamiento profundo, sobre cómo sus propios hijos, a quienes amaba profundamente, habían perpetuado su invisibilidad no por malicia, sino por conveniencia. Pero hace meses, una joven camarera hizo algo que nadie había hecho en años. Me habló en mi propio idioma, no porque tuviera que hacerlo, no porque fuera su trabajo, simplemente porque me vio como persona que merecía ser vista. Laura sintió lágrimas rodando por sus mejillas mientras traducía. En el auditorio, no había sonido excepto la voz de Laura traduciendo las señas de Doña Victoria. Y ese simple acto de humanidad básica expuso cuánto mi propia familia había fallado. No solo conmigo, sino con la comprensión de lo que significa realmente incluir a personas con discapacidades en nuestras vidas y nuestros trabajos. Doña Victoria hizo una pausa, dejando que ese pensamiento se asentara. Algunas personas dirán que el programa de mi hijo es tokenismo, que está usando a personas con discapacidades para hacer que su empresa se vea bien. Pero esas personas no entienden la diferencia entre tokenismo e inclusión real. Sus señas se volvieron más enfáticas. Tokenismo es contratar a una persona sorda y sentirse bien contigo mismo. Inclusión es construir sistemas donde personas sordas pueden prosperar. Tokenismo es proporcionar adaptaciones mínimas. Inclusión es preguntar qué necesitan las personas con discapacidades y luego realmente escuchar la respuesta. Tokenismo es tratar la discapacidad como problema a resolver. Inclusión es reconocer que la discapacidad es parte de la diversidad humana que enriquece a todos. El auditorio había estado completamente silencioso, pero ahora la gente comenzó a señalar aplausos, las manos levantadas y agitándose. Un aplauso visual que era más poderoso que cualquier sonido. Daniel subió al escenario siguiente, junto con otros 3 empleados sordos de Castellanos Tech. Hablaron específicamente sobre sus roles, sobre proyectos en los que habían trabajado, sobre adaptaciones que funcionaban y cuáles eran performativas. Me rechazaron de más de 200 empleos. Daniel ceñó, su expresión seria. No porque no fuera calificado, sino porque las empresas asumían que acomodar mi sordera sería demasiado difícil, demasiado caro, demasiado incómodo. Pero la verdad es que las adaptaciones que necesito no son complicadas. Necesito intérpretes para reuniones. Necesito que las alarmas de emergencia tengan componentes visuales. Necesito que mis colegas me miren cuando hablan para que pueda leer labios si es necesario. ¿Eso suena como pedir demasiado? Compartió detalles específicos sobre el proyecto que había completado, el que había ahorrado millones a la empresa. Ningún empleado oyente pudo resolver este problema en 3 años. Yo lo resolví en 6 semanas. No porque sea más inteligente que ellos, sino porque mi perspectiva como persona sorda me dio enfoque diferente para el problema. Cuando todos los empleados sordos terminaron sus presentaciones, Sebastián subió al escenario, pero no habló inmediatamente. En su lugar, comenzó a señalar, sin voz, forzando al auditorio a leer los subtítulos en las pantallas o seguir sus señas directamente. Durante años pensé que ser buen hijo significaba dar dinero a mi madre. Pensé que ser buen jefe significaba pagar bien. Pensé que éxito significaba números en hojas de balance. Sus señas eran imperfectas pero sinceras, practicadas con dedicación durante meses. Pero estaba equivocado sobre todo. Ser buen hijo significa aprender el idioma de tu madre. Ser buen jefe significa crear ambiente donde todos puedan prosperar. Y éxito real. Éxito real es medir cuántas vidas mejoraste, no cuánto dinero ganaste.
Finalmente habló en voz alta mientras continuaba señando. TechVision presentó demanda contra nosotros, alegando que acaparamos trabajadores con discapacidades, como si personas fueran recursos para acaparar, como si inclusión fuera juego de suma cero, donde si una empresa contrata personas con discapacidades, otras pierden. Pero aquí está la verdad. Hay millones de personas talentosas con discapacidades siendo ignoradas por industria tecnológica. El problema nunca ha sido falta de talento, ha sido falta de voluntad para hacer trabajo de inclusión real. Se giró hacia donde sabía que estaban sentados los ejecutivos de TechVision. Así que les digo esto, no peleen contra nosotros en corte, únanse a nosotros en hacer esto mejor. Todos los procesos que desarrollamos, todas las adaptaciones que implementamos, todo está disponible gratis para cualquier empresa que genuinamente quiera usarlo. El silencio en el auditorio fue absoluto. Laura vio cómo los ejecutivos de TechVision se miraban entre ellos, claramente no habiendo anticipado esta respuesta. Porque esto nunca fue sobre Castellanos Tech versus TechVision. Sebastián continuó. Esto es sobre industria completa, finalmente reconociendo que hemos estado desperdiciando talento masivo por generaciones simplemente porque no queríamos hacer esfuerzo de inclusión real. Diego subió al escenario junto a su hermano. Y para probar que hablamos en serio, estamos anunciando hoy la creación de Fundación Castellanos para Inclusión Tecnológica. Dotada con $50 millones, proporcionará consultoría gratuita, recursos y financiamiento para cualquier empresa que quiera hacer sus lugares de trabajo verdaderamente accesibles. La sala estalló en aplausos, tanto auditivos como visuales. Laura vio a través de las pantallas cómo el chat en vivo estaba explotando con reacciones. Miles de personas compartiendo sus propias experiencias, expresando esperanza por primera vez en años. Pero el momento más poderoso vino cuando una voz desde el auditorio pidió permiso para hablar. Era uno de los ejecutivos de TechVision, un hombre que Laura reconoció de fotos en artículos de negocios. Se puso de pie, claramente incómodo. Señor Castellanos, vine aquí hoy esperando presenciar operación de relaciones públicas. Vine preparado para exponer lo que asumí era tokenismo disfrazado de inclusión. Hizo una pausa, y Laura vio algo genuino cruzar su rostro. Estaba completamente equivocado. Mi empresa, hemos estado usando lenguaje de diversidad e inclusión durante años. Pero después de escuchar estos testimonios, me doy cuenta de que nunca hemos hecho trabajo real. Hemos estado contando personas en lugar de crear sistemas que funcionen. Miró directamente a doña Victoria. Y señora Castellanos, su discurso sobre diferencia entre tokenismo e inclusión, necesito llevar esas palabras de vuelta a mi junta directiva, porque hemos sido culpables de exactamente lo que usted describió. Se sentó. Y Laura vio cómo otros ejecutivos en la sala, no solo de TechVision sino de otras empresas, asentían con la cabeza, claramente confrontando sus propias fallas. Semanas después, Laura se encontró de regreso en el restaurante Imperial, pero esta vez como invitada, no como empleada. Patricia había organizado una cena especial para celebrar todo lo que había sido logrado. El lugar se siente diferente ahora, comentó Laura mientras Patricia la guiaba a una mesa. ¿Qué cambió? Patricia sonrió. Nosotros cambiamos. Después de verte transformar toda una industria, Ricardo y yo nos dimos cuenta de que podíamos hacer mejor aquí también. Ahora tenemos 2 empleados sordos en cocina y estamos aprendiendo señas todos los viernes. Ricardo apareció y para sorpresa de Laura señó: Bienvenida de vuelta, te extrañamos. Las señas eran básicas, torpes, pero el esfuerzo estaba ahí. Laura sintió lágrimas formándose en sus ojos. La cena fue íntima. Laura y Daniel, Sebastián y Diego, doña Victoria, Patricia y Ricardo. 8 personas cuyas vidas se habían entrelazado de maneras que ninguno había anticipado meses atrás. ¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Daniel señó en algún momento de la noche. Que todo comenzó porque Laura decidió ser amable con una extraña en restaurante. Doña Victoria señó algo, y Laura tradujo. No fue solo amabilidad. Fue ver humanidad donde otros habían dejado de mirar. Sebastián levantó su copa. Por ver humanidad, por aprender a comunicarse realmente. Y por familia, tanto la que nace contigo como la que eliges. Mientras todos brindaban, Laura miró alrededor de la mesa. Vio a Daniel, finalmente prosperando en carrera que merecía.
Vio a Sebastián y Diego, hermanos que habían aprendido a apoyarse en lugar de competir. Vio a doña Victoria, ya no invisible sino poderosa voz para cambio. Vio a Patricia y Ricardo, dispuestos a crecer y aprender incluso después de décadas en sus trabajos. Y se dio cuenta de que esto era lo que significaba la verdadera transformación. No un solo momento dramático, sino 1000 pequeñas decisiones de ver a otros, de hacer esfuerzo, de creer que cambio era posible. Meses después, Laura recibiría llamada de Organización Nacional de Derechos de Discapacidades, ofreciéndole posición para expandir modelo de Castellanos Tech a nivel nacional. Daniel sería invitado a hablar en conferencias tecnológicas por todo el país. Doña Victoria se convertiría en defensora reconocida, su historia inspirando a familias en todas partes a aprender lengua de señas de sus seres queridos sordos. Pero en ese momento, en esa mesa en el restaurante imperial donde todo había comenzado, lo único que importaba era conexión humana simple, pero profunda, entre personas que habían aprendido a verse realmente. Porque al final, esa es la única transformación que realmente importa. La decisión de ver dignidad en cada persona, de hacer esfuerzo de comunicación real y de nunca permitir que nadie sea invisible otra vez.